Boris Barrios está con... Boris Barrios, mire, bienvenido, buen día. Buenos días. Mire, cuando yo veo a Boris Barrios, yo tengo que destacar una cosa, de lo que yo me acuerdo es de la... Porque este es uno de los pocos editores que hay en Panamá. Usted ha ido a la oficina de Don Boris. Claro, es una sabe librería. que está cubierta de libros. Y muy pocos se dedican a esta empresa en Panamá. Usted tiene un mercado específico. Todo lo que tiene que ver con materia legal, autores nacionales, y no lo estoy haciendo publicidad, sino que... Ha escrito 100 libros, si la memoria no me Usted falla. también ha escrito 100 libros. 150. 105. Tiene el récord de... Rey eterno. ¿Sembró un árbol también? Porque usted sabe lo que dijo John F. Kennedy, ¿no? He sembrado muchos árboles. Ah, bueno, entonces ya usted sobrepasó el consejo de John F. Kennedy. Oiga, y usted tiene un mercado cautivo que son los estudiantes de Derecho y los abogados. Es correcto. Es un mercado cautivo. Es correcto. Así que usted navega solito ahí. Así es. Wow. No hay editores, no hay muchos autores. Me dedico a ser autores panameños porque no los tenemos. El abogado panameño no le gusta escribir. La universidad no forma juristas, no forma investigadores. Yo trato de hacerlo en lo posible. Busco estudiantes a nivel de maestría que han sido mis alumnos, con cualidades, los entreno. Esos son los autores que yo logro hacer. Bueno, y me ha regalado un buen par de libros. La mayoría no los he leído, tengo que confesárselo. Pero, porque yo me estoy acostumbrado a leer aquí, ¿ve? ¿Esto está mermando ese mercado, por ejemplo, al que usted apunta o no? Sí, para algunos sectores. En el sector de los abogados en un mínimo, porque el abogado siempre tiene que trabajar con libros y tiene que estar pendiente de las nuevas investigaciones que surgen. Y las nuevas investigaciones que surgen es en los laboratorios jurídicos que se producen por escrito, en revistas, artículos, libros, centros de investigación, etcétera. Pero fíjese que, y disculpe, no es el tema, pero me acaba de acordar algo, y es que he visto... Usted conoce más de eso que yo, porque usted conoce cuando se presenta un recurso, que Yo solo eso. sé que nada sé. Usted sabe, hombre, no me venga. He visto algunos que le echan mano a la inteligencia artificial. Sí, o sea, si están escribiendo poco y están leyendo poco, ahora se están recostando de la inteligencia artificial, y algunos en sus recursos no han hecho bien la edición y van hasta las... Porque usted sabe que usted no lo edita correcto. No, usted se está riendo, usted sabe que lo que estoy diciendo es verdad. No, porque un recurso se filtró en la corte de una demanda que fue presentada y por un predominante abogado. Un prominente abogado, sí. Y tenía lo de inteligencia Pero no es artificial. el La único. pregunta que le hizo a inteligencia La artificial. pregunta que le hace a la inteligencia también no la había editado. O sea, ¿qué futuro usted prevé que viene en el mundo del derecho, sabiendo que ya algunos están abusando de este tipo de herramientas? No, mira, incluso en las universidades uno de los grandes problemas que tienen los profesores es que el estudiante quiere estar en clase con la computadora abierta. Y hoy la inteligencia artificial sí le permite al abogado agilizar trabajo, administrar oficinas, etcétera. Pero depender de la inteligencia artificial para esos efectos puede ser un grave error para el abogado. Mire, la inteligencia artificial generativa a mí me encanta. Mi hijo dice que yo soy el único que disfruta hablar con un celular. Pero yo disfruto razonar con ella, porque cuando razono con ella, ella me obliga a razonar a mí. ¿Ves? Entonces, no se recueste a la inteligencia artificial. Claro que es un auxiliar. Claro que sí. Pero utilízala productivamente, porque la cabeza se hizo para algo más que ponerse el sombrero, decía mi abuela. Vamos a lo que usted vino, que no era este tema, pero válido que hablemos de esos asuntos. Uno se ríe, pero son cosas serias. Usted presenta un recurso y que se le vaya ahí lo que usted le preguntó a la inteligencia. Y yo no sé solo de un caso. No estaba enterado, me acabo de enterar con Sí, ustedes. usted habla de un prominente abogado, pero yo sé de otro que, bueno, uno se entera. Pero en fin, ¿qué lectura tiene usted del momento que está viviendo el país con este frente del señor Ricardo Martinelli? Viene el tema de los aranceles en Estados Unidos, los soldados estadounidenses moviéndose... no solo, ayer salía la fotografía de unos que se están moviendo porque es de 50, pero no es la única área donde se están moviendo sin que recibamos explicaciones de qué está pasando. ¿Qué lectura tiene usted de este momento? Inestabilidad política, crisis política, salidas políticas muy difíciles, y dentro de esta crisis quien gana solamente es el señor Martinelli. El señor Martinelli no gana en un estado ordenado, en un estado de avance. No, el único lugar donde Martinelli gana adeptos es en el marco de una crisis. Y eso es lo que está provocando, y eso es lo que... O sea, río revuelto, ganancia de pescadores. Usted dice, no, de pescadores no, solo Martinelli. Ahora, yo siempre me acuerdo de esa frase, no habrá paz social hasta que Martinelli no tenga libertad. El punto es, estas aguas así revueltas, ¿él tiene algo que ver con las aguas revueltas?
Él tiene que ver con inestabilidad política en el ámbito ahora mismo internacional que está afectando a Panamá, que está afectando al Ejecutivo, que está afectando a la Administración de Justicia. Pero tanto hay otros movimientos que vienen en ascenso, que son las protestas, las huelgas, los reclamos de derecho a la inconformidad. Y eso definitivamente no tiene el que ver, son las inquietudes y los reclamos propios de los sectores fácticos del país, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, las asociaciones de profesores, etcétera, que están reclamando y que están en descontento. Entonces son dos escenarios totalmente distintos. Pero dentro de toda esa crisis, la inestabilidad política que está causando, si el señor Martinelli se va o no se va, afecta a todos los panameños y afecta a la economía. Oye, ¿y se va o no se va? Me inclino a pensar que no. ¿Por qué? El señor Martinelli quiere ser presidente en el 2029. Si él se va del país, no lo puede ser. Parto de ese contexto. Pero la Constitución habla que nadie condenado puede ser presidente o aspirar a un cargo público. Ya fue condenado, tiene sentencia ejecutoriada. Él está luchando para quitar esa sentencia. Está luchando para quedarse en el país. Él mismo está petardeando el proceso de extradición porque su lucha es que le quiten la sentencia, uno, y dos, quedarse en Panamá, porque distintamente que le quiten la sentencia, pero salir de Panamá no puede ser candidato. Ya eso se previó y ya hay una decisión al respecto, que fue la primera causa de inhabilitación de él en la candidatura. ¿Le pueden quitar la sentencia con esa demanda de inconstitucionalidad que está en la máxima corporación de justicia? Mira, yo he visto en este país cosas que ya a mí no me alteran los nervios. Ya a mi edad y a 30 años de ejercicio profesional, todo lo que yo he visto de las negociaciones bajo cuerda y todo lo demás, bueno, yo espero que no suceda. Como hombre de derecho, como académico, como ciudadano de este país, espero que no suceda. Pero también veo los movimientos que están pasándose de dejar las autoridades que les corresponde dejar hacer las cosas. Y hoy el conflicto entre el Ejecutivo y el órgano judicial en relación a un salvoconducto, donde se pierden los roles, donde la Administración de Justicia no tiene que ver con salvoconducto, pero el Ejecutivo le pide opinión, donde el Ejecutivo no tiene que ver con decisiones judiciales, pero entra a calificar una alerta roja que es simplemente burocrática, porque como es la policía la que ejecuta, es el filtro para los efectos de que se haga efectivo. Entonces, cuando yo veo estas manifestaciones y estas confusiones de roles, yo no sé, yo a veces siento que somos como un ensayo de república. Como un ensayo Sí, por eso que yo le llamo Panamá Panamacongo. Fíjese que... Un ensayo de república. Sí, porque... No, mire, para ponerlo en perspectiva de si, por ejemplo, en materia de justicia tenemos la oportunidad de crecer o no, de demostrar que hemos crecido o no. El primer golpe de Estado que se dio en este país, la Corte Suprema declaró que ese golpe de Estado era constitucional. Eso es parte de la historia de este país. Esa es parte de la historia que lleva la justicia y la Corte Suprema. Ahora, ha crecido en algo, bueno, ya estamos casi cerca de cumplir el siglo de ese primer golpe de Estado que fue llevado a cabo por Acción Comunal, que es el germen del que nace el panameñismo. Mire qué vueltas da la vida. Y fue ¿no? el que inició la escuela de los golpes de Estado y después se las aplicaron todos a la misma persona. Pero ellos fueron los primeros que dieron un golpe de Estado. Así es. Pero más allá de eso, nuestra justicia demostrará que en este último siglo ha crecido en algo o no. Porque hasta donde me dicen los juristas, la inmensa mayoría, solo los defensores oficiales y oficiosos de don Ricardo me dicen, no, la Corte sí puede, porque y me cuentan una historia. Pero la mayoría me dicen, no, la Corte no se puede decir. Es más, la Corte no debía coger. Me dice la inmensa mayoría de los juristas. Ahora bien, la Corte demostrará que ha crecido en algo nuestra justicia. Usted dice que nada le sorprende. Eso me preocupa. La verdad es que a mí ya nada me sorprende. Una demanda de inconstitucionalidad. Ok, no me asusta el hecho de que haya sido admitida. Yo como académico, como estudioso, como profesor de Derecho Procesal Constitucional y Constitucional, soy del criterio que la Corte debe admitir toda demanda de inconstitucionalidad para resolver el fondo. Porque eso es lo que nos garantiza a los ciudadanos, que nos tutelen los derechos. Pero eso no significa que la Corte vaya a pisar sobre lo que ya ha andado, porque ya se ha pronunciado. Principio de especialidad no existe. Principio de especialidad, el único país que le puede reclamar a Panamá, ni siquiera a Martinelli,
es Estados Unidos de Norteamérica. Y no se lo puede reclamar porque Martinelli salió de Estados Unidos sin autorización y perdió su principio de especialidad, y Estados Unidos no lo puede reclamar. Es lo mismo que se debate hoy, si Martinelli se va a Nicaragua, puede salir de Nicaragua para otro tercer país. Yo creo que ese era el propósito. Y yo creo que esa es la lucha del por qué el reproche y el quítame la luz roja porque yo voy para Nicaragua, pero de ahí quiero andar en otros lados. Y entonces el conflicto que se ha formado es precisamente impedir que esa luz roja haga efecto, porque lo que quiere es movilizarse internacionalmente y Nicaragua era solamente un trampolín. Entonces, frente a todo ese escenario, la situación que vive al interno Panamá, donde un jefe de policía lo que hace es calificar cuando le correspondería burocráticamente simplemente ser el filtro para enviar a Francia, entonces se inmiscuye en las decisiones del órgano judicial y no hay ninguna investigación al respecto. O lo hizo por ignorancia y debe estar destituido, o lo hizo siguiendo instrucciones y ya estamos hablando de otra cosa. Oiga, aquí algo que también debe ser analizado es que la bancada de RM ha demostrado con sus hechos responder a Ricardo Martinelli desde la embajada y no al presidente. Como normalmente en algunos periodos presidenciales, digo periodos porque hay unos periodos donde los oficialistas se les rebelan al partido oficialista y actúan en línea contraria. Pero en este caso, Mulino ha sido denunciado ante la Asamblea Nacional, se ha archivado algunos casos. La Asamblea constitucionalmente debe procesar al presidente de la República, pero a través de la Comisión de Credenciales. ¿Y quién preside la Comisión de Credenciales? La abogada de Ricardo Martinelli, que dicho sea de paso, parte en el vuelo privado hacia la casa de Donald Trump. ¿A usted, como jurista, no le preocupa un pase de factura hacia Mulino? ¿Y que ese pase de factura venga del partido oficialista y de la Comisión de Credenciales? Me preocupa definitivamente que el señor Mulino no tenga un sector de apoyo en la Asamblea. Me preocupa tremendamente porque en la tradición política de Panamá, el Ejecutivo siempre tiene un respaldo en la Asamblea. El señor Mulino no lo tiene. Es la puerta abierta a un enjuiciamiento político en cualquier momento frente a cualquier acusación. Y yo entiendo que las denuncias que se presentaron fueron producto incluso de acuerdos, de conversaciones. Alguien no cumplió, otros cumplieron, y de allí es que yo siento que empezó el problema de si me voy o no me voy, si me das el salvoconducto o no me das el salvoconducto, o si petardeo el salvoconducto o no lo petardeo. Entonces creo que a partir de ese momento empezaron las crisis y van a seguir y no van a parar. Eso está afectando la economía. Yo soy un abogado particular, yo vivo de mi oficina. En estos momentos la crisis económica se siente en el sector empresarial, en el sector independiente, es el que más está sufriendo la crisis económica porque no hay recursos circulantes, no hay dinero, hay destituciones de trabajadores, las empresas. Yo soy abogado de alguna empresa y ya me están pidiendo reducción de empresas, de empleados, porque no hay, la planilla no da para pagar, es producto de la crisis de la inestabilidad política. Y esta inestabilidad hay que tomar en cuenta que el mandatario Mulino no tiene un vicepresidente, que la Constitución también contempla que el vicepresidente ocuparía el rol del principal. En este caso se debe escoger a un presidente, si lo podemos decir interino, que venga del mismo gabinete de la República, un ministro de Estado, en caso tal, si sucede una crisis, como se podría avecinar. Y más presentando iniciativas para revocar el mandato. ¿Eso tiene futuro, esa iniciativa de revocatoria de mandato presidencial? No, constitucionalmente no, pero políticamente causa una enorme inestabilidad precisamente política. Hay gente que se come el cuento. Y hay gente que se come el cuento, definitivamente que sí, porque es que el modelo democrático del país está dado desde el mismo texto de la Constitución. Las facultades para revocar mandato están dadas desde el mismo texto de la Constitución. Por eso es que son legales dentro de los estatutos de los partidos. Y significaría que una revocatoria de mandato de presidente también tendría que estar en los estatutos de partido, etcétera. Entonces, es mucho más complicado que presentar una iniciativa legislativa. ¿Golpe de Estado sería esa revocatoria? Es que no va a pasar de la Asamblea, porque constitucionalmente no es posible, pero claro, sí crea una inestabilidad política y sí crea esa efervescencia que estamos viendo en el escenario político de la gente que, sí,
por la odiosidad que tiene, la animadversión que tiene contra el Ejecutivo, que tiene muchos frentes de guerra abiertos. Sí, hay esa animadversión que afecta la estabilidad política del país. Si hay inestabilidad política, hay inestabilidad económica. Si hay inestabilidad económica, hay desempleo. Y todo, eso es una marcha que no se para. Ahora, lo que me preocupa, y coincido con usted, es la soledad del Ejecutivo respecto al Legislativo. Es más, uso una referencia. Cuando comenzó el debate de las reformas a la Caja de Seguro Social, ya con un par de años de ejercicio, uno sabe que una ley de este tipo necesita una cantidad X de votos. Y por lo general, cuando se manda una ley de esta talla a la Asamblea, ya el Ejecutivo tiene asegurada una cantidad determinada de votos. Y mis primeras entrevistas siempre iban en esa línea. Y yo notaba que los voceros del Ejecutivo le sacaban el cuerpo. Porque al final no tenían un piso, no tenían el piso de votos. Pero esa soledad persiste. En medio de un ambiente político como el que tenemos convulsionado, como usted lo califica, esa soledad del Ejecutivo respecto al órgano que lo puede juzgar, ¿qué complicaciones le podría generar al señor presidente? Muchas. Y gravísimas, porque una acusación presentada en la Asamblea próximamente frente al conflicto Martinelli-Molino puede desembocar en un enjuiciamiento político. Y yo no lo descarto frente a la crisis que se nos avecina. Y es que yo creo que el panorama está planteado. Esa soledad de la que tú hablas y que en efecto es así, son dos situaciones totalmente diferentes. El presidente de la República tiene un periodo fijo, sale y se va. No hay reelección, pero los diputados sí quieren ir a la reelección. Yo conversaba con varios de ellos, con los cuales converso, y les decía, mire, allá abajo, si ustedes aprueban esa ley aumentando la edad de jubilación, no regresan. Entonces, dos aspectos muy diferentes. El presidente termina su periodo y se va. Es más, los votos que él consiguió para ser presidente son del que está en la embajada, no son de él. Así es que él es un independiente que llegó a la presidencia de la República a gobernar y hacer su voluntad. Pero los diputados están mirando en el 2029 porque quieren regresar. Ese es un escenario totalmente diferente. Depende cómo voten, regresan o no regresan, y eso ya lo vimos con el voto castigo en las pasadas elecciones. En medio de este escenario, ¿Martinelli tiene un plan B? ¿En buscar asilo en otra embajada? Mira, yo me inclino a pensar que uno de los aspectos por los que mandó una delegación con un avión y todo lo demás es buscando esas posibilidades. Que nadie más lo quiera hacer como lo hizo Nicaragua por razones económicas, por dinero. No creo que ningún otro gobierno democrático lo quiera hacer. Aquí hay un problema bien serio y fue el inicio del conflicto órgano judicial, policía con el salvoconducto, porque es que una cosa es la política del asilo y otra cosa es la administración de justicia por delitos comunes. Entonces, frente a eso, que un país vaya a calificar ya habiendo una sentencia condenatoria por delito común y decir que no y que doy, no es todo país que lo puede hacer, y solamente lo pudo hacer Nicaragua porque todos sabemos la situación política de Nicaragua, y lo puede hacer mañana tal vez Venezuela por la situación política de Venezuela, pero otro país difícilmente va a entrar en ese conflicto internacional. Ahora bien, ¿qué fue a hacer la delegación del señor Martinelli a los Estados Unidos? Me preguntan, ¿y a qué van? Y yo he dicho, yo no sé, eso lo saben ellos. Pero a mí se me ocurre, no sé, se me ocurre, y quiero compartírselo a usted, a ver si a usted se le ocurre otra cosa o coincide conmigo, que ellos van en la búsqueda de que los Estados Unidos digan, este hombre sí tiene el principio de especialidad, lo juzgaron mal. Y eso es lo que se me ocurre, pero me preocupa esa ocurrencia porque el señor Trump es transaccional. O sea, nada es gratis para el señor Trump. Ni siquiera hablar con él es gratis, hay que pagar para hablar con él. Tú acabas de decir algo. Yo entiendo que esas entradas allá fueron pagadas. Vaya y toque la puerta a ver si se la abren. $25.000 en la reunión pasada. Acá. Así es. Para estar en la fiesta hay que pagar. Para poder entrar ahí había que pagar. No dudo que haya una conversación con un lobista. misionero, lobista o alguien, etcétera,
Entonces sí, yo he aprendido ya, vuelvo y repito, a mis 30 años de ejercicio profesional que las cosas... Y en ya el no me escenario sirven. apareció Jimmy Papadimio, que tiene buenas relaciones allá. ¿Quién sabe? No sé. ¿Ah? Así es. Bueno, hay que ver las últimas declaraciones del secretario de Estado donde se ha referido despectivamente a dos presidentes que han sido señalados por casos de corrupción. Más, aparece en una lista especial de los Estados Unidos como personas corruptas. Sí. El señor Varela y el señor Ricardo Martinelli. Entonces, ir a Estados Unidos a venderle que es un perseguido político con lo que ha dicho el secretario de Estado y venderse como Edmundo González Urrutia, porque es otra de las cosas que han usado en su defensa. Trump ve el mundo desde otra óptica. Pero es que recordemos Sí, que Trump total. está cambiando la política. Sí, la exacto. política. No, y está redefiniendo el mundo. Pero en así fin, es. oiga, ¿en mi ocurrencia tengo algo de razón o usted coincide o no? No, estamos. Por ahí va el yo creo, asunto. Yo creo Bueno. que ya usted ha caído en cierta incredulidad como yo, así que creo que somos solidarios Y en ese ya con aspecto. esto uno no le sorprende nada. Vamos y regresamos. Gracias, doctor. Bendiciones. Con gusto, saludos.